tardes a todos. Gracias por sintonizarnos. A continuación vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades respiratorias más comunes en niños, como lo son el resfriado y la gripe, el asma, la bronquiolitis y la neumonía. Así que empezaremos con el primer tema. Veremos dos enfermedades bastante comunes entre los niños, que son el resfriado y la gripe. Pero, ¿qué es lo que pasa por nuestro cuerpo o cuál es el proceso en cuanto el virus entra? Primero que nada, el virus llega a la mucosa respiratoria por vía aérea. Principalmente es por contacto directo con secreciones nasales infectadas. Por ejemplo, si alguien suena la nariz y luego toca una superficie o te da la mano, probablemente ya puedas tener el virus. Este virus puede sobrevivir hasta 2 horas en manos y varios días en superficies como mesas, juguetes, teléfonos. Y pues obviamente también puede viajar por el aire en pequeñas gotas cuando alguien estornuda o tose. Después, ya cuando está en el cuerpo, el virus se fija a receptores dentro de las células del epitelio respiratorio, donde se está replicando durante las siguientes 48 a 72 horas. Este periodo es un poco más largo en niños. De esta manera, el cuerpo reacciona con la inflamación de las vías respiratorias, aumenta la mucosidad, hay obstrucción en la nariz y puede haber tos. Este virus es eliminado en forma infectiva, o sea que puede contagiar a otras personas por gotitas de plush que son emitidas al exterior al hablar, estornudar o toser. Los síntomas más comunes que vamos a encontrar va a ser la fiebre, tos, nariz tapada o con mocos, dolor de garganta, estornudos y a veces ojos llorosos o rojos. Esto puede durar aproximadamente entre 4 y 10 días, aunque el virus puede seguir eliminándose por más tiempo. Se recomienda reposo, hidratación, analgésicos si hay fiebre o dolor, paracetamol, ibuprofeno o dipiridona. Esta última en caso si la fiebre no cesa. Paracetamol más descongestionante más antihistamínico. Muy importante no usar antibióticos. Es importante también reconocer las alergias y contraindicaciones, además de los efectos adversos. Prevención. Es muy recomendable una buena higiene personal, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, con un mínimo de 20 segundos. Sobre todo, enseñar a los niños a no tocarse la cara, ojos, nariz y boca con manos sucias. Cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser, preferentemente con el antebrazo o la parte interna del codo o un pañuelo. También permanecer en ambientes saludables, refuerzo del sistema inmunológico en la alimentación, la vacunación, evitar contagios, evitando estar cerca de personas que están contagiadas y atención médica oportuna. El asma es una enfermedad crónica e inflamatoria de las vías respiratorias, caracterizada por la obstrucción respiratoria variable, hiperreactividad bronquial y síntomas intermitentes como tos, sibilancias, disnea o presión torácica, que varían en intensidad y son desencadenados por diversos estímulos. El asma pediátrica se caracteriza por síntomas respiratorios recurrentes y variables debido a la limitación del flujo expiratorio y la inflamación crónica de las vías respiratorias. La gravedad puede variar desde formas leves e intermitentes hasta episodios graves y posibles mortales. En la parte de síntomas y signos se encuentran las sibilancias, lo que significa que es un silbido agudo al expirar y es el signo más característico del asma. Se presenta también tos, persistente o recurrente, que empeora en la noche con el ejercicio, el aire frío, la risa o el llanto. A veces este puede ser el único síntoma. También se presenta disnea, que es una sensación de dificultad para respirar descrita por niños mayores. Y se presenta también la opresión torácica, que es reportada también por niños mayores. En las características clínicas encontramos que en la variabilidad de los síntomas hay cambios en frecuencia e intensidad a lo largo del tiempo. Los desencadenantes más comunes de esto van a ser las infecciones respiratorias virales, los alérgenos como los ácaros, polen y caspa en animales, los irritantes, el humo del tabaco y la contaminación del medio ambiente. También puede ser por el ejercicio, cambios de temperatura o emociones intensas. En síntomas nocturnos
está que empeoran durante la noche, generando fatiga diurna y bajo rendimiento escolar. En la parte de exploración física vamos a encontrar las ya mencionadas sibilancias expiratorias, la prolongación de la fase expiratoria, la disminución o ausencia de ruidos respiratorios en la obstrucción grave, y hay signos de dificultad respiratoria como lo que es el aleteo nasal, las retracciones intercostales y supraesternales, el uso de músculos accesorios y la cianosis en labios o uñas que indica la hipoxia. En la parte de fisiopatología se presenta como una inflamación inmune, lo cual provoca una activación de mastocitos y linfocitos Th2, lo cual indica una producción de inmunoglobulina E, liberación de citocinas y reclutamiento de eosinófilos. Después se presenta la obstrucción de las vías respiratorias por la hipersecreción de moco, la broncoconstricción, el daño epitelial y obstrucción intermitente del flujo aéreo. Después se presenta la hiperreactividad bronquial, que hay respuesta exagerada a alérgenos, infecciones o irritantes. Y por último está la remodelación de las vías respiratorias, en lo cual hay un engrosamiento de la membrana basal y un depósito de colágeno y fibrosis. El diagnóstico se va a dar conforme, lo primero, la historia clínica, para registrar los síntomas respiratorios recurrentes, como los ya antes mencionados. Se va a evaluar la frecuencia y la gravedad de los síntomas diurnos y nocturnos y la identificación de desencadenantes como infecciones respiratorias, alérgenos o actividad física. Después nos vamos a la parte de la exploración física, en lo cual se van a evaluar las sibilancias durante la expiración, disminución de la entrada de aire, la secreción nasal y otros signos de inflamación de las vías respiratorias. En casos graves, los signos de obstrucción grave como retracciones intercostales y uso de músculos accesorios. Se les va a solicitar una espirometría en niños de 5 años o más, y se les va a pedir el óxido nítrico exhalado. Niveles elevados de indican la inflamación eosinofílica. Ahora bien, en la parte del tratamiento, el tratamiento se va a basar en la intensidad de los síntomas y el riesgo de las exacerbaciones. Los objetivos principales son controlar los síntomas y prevenir futuras crisis, ya que esta no es una enfermedad curable. Están los fármacos aliviadores, que estos se van a usar de rescate. Existen 2 beta-agonistas de acción corta que alivian rápidamente la broncoconstricción, o los antagonistas muscarínicos de acción corta, como el ipratropio, que se usa junto al SABA, los beta-antagonistas de acción corta, con exacerbaciones graves. Después nos vamos a los fármacos controladores. Estos van a ser de control a largo plazo. Son 4. El primero son los corticosteroides inhalados, como la budesonina y la fluticasona, que son para reducir la inflamación a largo plazo. Los beta-agonistas de acción prolongada, los LABA, como el formoterol, usados en combinación con los primeros que ya mencioné. Los antagonistas del receptor de leucotrienos, como el montelukast, útiles en niños pequeños, menores de 5 años. Y por último están los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, como el tiotropio en niños mayores de 6 años. Se va a encontrar también el tratamiento de las exacerbaciones. En el hogar se usa los SABA cada 20 minutos hasta 3 veces. Si no hay mejoría, se busca atención médica. Y en el hospital, el uso de oxígeno y administración continua de los SABA y corticosteroides orales como la prednisona y la metilprednisolona, en casos graves puede requerir una intubación. Ahora, nos vamos a la parte de medidas de prevención. Las medidas de prevención es evitar el humo de tabaco activo o pasivo, reducir la exposición de contaminantes del aire, minimizar la exposición de alérgenos como lo es polvo, polen, pelo de mascota y moho,
mantener un hogar libre de moho, lactancia exclusiva hasta los 6 meses, evitar el uso innecesario de antibióticos para preservar la flora intestinal, fomentar un estilo de vida saludable, como lo es un ejercicio regular, una dieta equilibrada. También se requiere identificar antecedentes de asma o alergias y prevenir infecciones respiratorias graves. Se va a pedir que los niños estén con su cartilla de vacunación completa, que se les reduzca el estrés y la ansiedad en el niño y tratar las enfermedades alérgicas como lo puede ser una rinitis alérgica. Gracias, compañeras. Ahora les voy a hablar de una enfermedad que, aunque es menos conocida, ha ido en aumento en los últimos años. Afecta principalmente a niños menores de 2 años. Su nombre es bronquiolitis. El 80% de los episodios de bronquiolitis es causado por el virus respiratorio sincitial. Otros virus causantes son parainfluenza, metaneumovirus y rinovirus. Inicialmente, el virus se inocula por medio de las fosas conjuntivas y fosas nasales del niño. A los 3 días alcanza el tracto respiratorio inferior y alcanza el máximo de carga viral al cabo de pocas horas. Inicialmente se activa la respuesta inmune innata. Después pasa a adaptativa con reclutamiento celular, que se traduce en inflamación, daño epitelial, edema de la pared e hipersecreción. Como efecto secundario de estos cambios celulares se produce broncoconstricción acompañada de acumulación de moco y dendritos celulares. Algunos factores de riesgo para una peor evolución de la enfermedad son prematuridad, tabaquismo en el entorno, ausencia de lactancia materna, estratos socioeconómicos bajos, presencia de alguna comorbilidad como cardiopatía congénita, inmunodeficiencia congénita o adquirida, enfermedad pulmonar crónica, prematuridad, enfermedad muscular o síndrome de Down. Las manifestaciones clínicas en el lactante son inespecíficas, sin embargo se han establecido los signos y síntomas más comunes. Sibilancias, es decir, sonido de silbido al respirar, tos, taquipnea, fatiga, fiebre. Algunos síntomas que indican gravedad y llevar al pequeño con urgencia al hospital son dificultad respiratoria progresiva, apnea en niños menores de 2 años, cianosis, deshidratación, letargia y rechazo de alimento o intolerancia digestiva. Paso con mi compañero para seguir explicándoles un poco más de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la bronquiolitis? En muchos casos, el diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica y la exploración física del paciente. Los síntomas típicos incluyen un pródromo de infecciones de las vías respiratorias altas, como fiebre y coriza, seguida de tos y a menudo dificultad para respirar. Sin embargo, hay situaciones en las que se podría considerar otras evaluaciones. Por ejemplo, en niños con síntomas graves o atípicos, a veces se realiza una laringoscopía con el paciente despierto para descartar otras dificultades respiratorias. En caso de estridor significativo, apnea del sueño, sibilancias crónicas o dificultad para respirar excesiva, podría ser necesaria una broncoscopía diagnóstica para evaluar problemas estructurales. Es importante mencionar que las radiografías de tórax generalmente no son específicas para la bronquiolitis y no suelen cambiar el curso de la enfermedad en los primeros episodios. Tampoco se recomienda el uso rutinario de broncodilatadores y corticosteroides en los primeros episodios, ya que no han demostrado modificar la gravedad o duración de la enfermedad. Una vez diagnosticada, ¿cómo se trata la bronquiolitis? La buena noticia es que la mayoría de los niños con bronquiolitis se puede manejar en casa con cuidados de soporte. Esto incluye asegurar una adecuada hidratación y aspiración frecuente de secreciones nasales para facilitar la respiración. La hospitalización se reserva a aquellos niños que presentan hipoxemia, antecedentes de apnea, dificultad para alimentarse debido a taquipnea o dificultad respiratoria marcada con retracciones. Los lactantes pequeños, menores de 6 meses, y aquellos con condiciones médicas preexistentes, como prematurez o enfermedad cardiopulmonar crónica, tienen mayor riesgo de hospitalización. Durante la hospitalización, el tratamiento se centra en medidas de apoyo, incluyendo la administración de oxígeno suplementario si es necesario. Es importante mencionar que no hay evidencia que respalde el uso de antibióticos a menos que exista una infección bacteriana concurrente, y como mencionamos antes, los broncodilatadores y corticosteroides no se recomiendan de forma rutinaria en los primeros episodios. En casos muy específicos, como en pacientes con alto riesgo de infección graves por BCR, se podría considerar el uso de ribaviridina bajo supervisión médica, y si la influencia está activa en la comunidad, se podría considerar el tratamiento antiviral temprano en lactantes y niños de alto riesgo.
Hablando de la prevención, las medidas generales de higiene incluyen el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar el contacto con personas resfriadas o síntomas respiratorios, no fumar cerca del bebé, limpiar y desinfectar superficies y objetos que el niño suele tocar. Para evitar el contagio se recomienda no besar al bebé si está resfriado, ni compartir utensilios, así como el uso de cubrebocas. Hablando de un ambiente saludable, el ventilar la casa todos los días y evitar ambientes públicos cerrados es fundamental, y como prevención médica, el cumplir con todas las vacunas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de una patología del aparato respiratorio bastante más común que la bronquiolitis, la neumonía. La neumonía es una infección respiratoria aguda del parénquima pulmonar de origen infeccioso, donde los alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que provoca una respiración dolorosa y limita la absorción de oxígeno. Si no hay hospitalización 7 días previos o surge 48 horas post-hospitalización, se trata de una neumonía nosocomial, la cual es más agresiva y difícil de tratar. Ahora les voy a explicar brevemente la fisiología normal de la respiración y cómo esta es afectada con la neumonía. El aire que inhalamos pasa a través de los bronquios, después llega a los bronquiolos y por último llega a los alvéolos, donde más específicamente sus capilares alveolares son los encargados de realizar la hematosis. La hematosis es la entrada de oxígeno al organismo y la salida de dióxido de carbono del organismo. En un paciente con neumonía, sus alvéolos se llenan de líquido o pus debido a alguna infección que puede ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos. Como mecanismo de defensa, el organismo captura cualquiera de estos agentes y los expulsa mediante la tos debido a los movimientos de los cilios que recubren las vías inferiores. Algunos factores de riesgo son la prematuridad, bajo peso al nacer, lactancia materna por un periodo menor a 3 meses, desnutrición, temperaturas bajas como las que se encuentran en el invierno, antecedentes de sarampión, tabaquismo o contaminación. Y es más común en varones o pacientes inmunosuprimidos. La clínica que presenta la neumonía se puede diferenciar de otras principalmente por su triada, la cual es tos más disnea más taquipnea. Algunos criterios de hospitalización en la clínica se traducen a una saturación menor de 92%, una frecuencia respiratoria elevada, incapacidad de alimentación por vía oral y disminución del estado de conciencia. La neumonía es una patología para tomar en cuenta, ya que es la principal causa de muerte en menores de 5 años y se propaga de una manera muy sencilla, mediante la vía aérea en gotículas por tos o estornudos. Los principales agentes causales son virales y bacterianos. Por parte de los virus se encuentran el adenovirus, la influenza tipo A o tipo B y el EBRC, virus respiratorio sincitial. Por el lado de las bacterias, las más comunes son las bacterias típicas Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, y las bacterias atípicas Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. En la etiología mixta encontramos principalmente a la E. coli y la Klebsiella. El tratamiento para esta patología consiste en tratar la causa. Si es viral por influenza, se trata con oseltamivir. Si es viral, pero no es por influenza, el tratamiento es sintomático. Si es una causa bacteriana, se dan antibióticos. Las medidas preventivas que podemos tomar son lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad por parte de las madres, y para una población más generalizada se recomendaría buena alimentación, un esquema de vacunación completo y evitar el tabaquismo. Bueno, eso fue todo de nuestra parte y esperamos que a partir de ahora nosotros como sociedad tomemos medidas preventivas para la salud respiratoria de nuestros chiquitines. Hasta pronto y gracias por escucharnos.